La tragicomedia mexicana. Bueno, esto que era la tragicomedia, porque uno no sabía si reír o llorar, pues esto, perdón, con el obradorismo ha crecido a la 10ª potencia, la tragicomedia mexicana. Porque resulta que Mexicana de Aviación, y sí, claro que uno no sabe qué reír y llorar porque es ridículo, se le dijo que era un capricho, un absurdo. Bueno, pues ya canceló 8 rutas, ¿no? Imagínense, sus aviones eran en promedio de 160, 180 pasajeros y tenía promedio de 53. Hubo algunos vuelos que se publicitaba uno y decía, soy el único pasajero de Mexicana, y sacaba la selfie y pues era la botana nacional, ¿no? Pues bueno, ya cancelaron. Se perdieron más de 5,000 millones de pesos, 5,000 millones de pesos se perdieron en el chistecito de Mexicana, al menos 5,000 millones de pesos. Y creo que me estoy viendo corto. Y para el que le gusta la picaresca, pues resulta que a Mexicana solo le quedan 2 aviones. 2 aviones que se usaron en el Culiacanazo y que ¿saben quién los compró? Felipe Calderón. Los únicos 2 aviones que le quedan a Mexicana los compró Felipe Calderón, ¿no? Fue un gastadero de dinero, es un derroche, es un fracaso, como muchos otros de los caprichos de López Obrador. Adiós, gatija. El problema es que, pues sí, todos pagamos esas pérdidas. El Tren Maya costó 500,000 millones de pesos al menos, ¿no? Todavía le dieron otros 40,000 millones para este año. Y pues evidentemente también es un fracaso. Ya cada vez menos personas usan el Tren Maya y lo tenemos que seguir subsidiando. También pasa con el aeropuerto Felipe Ángeles. Se le destina millones de pesos del presupuesto para pagarlo, ¿no? Y también con Dos Bocas, que iba a costar 8,000 millones de dólares y ya va en 20,000 millones de dólares y todavía no ha refinado un barril, ¿no? Eso sí, Rocío Nale se pudo comprar muchas casas, pero no ha refinado un solo barril la refinería de Dos Bocas. Bueno, el tema que les quería decir es que se pierde mucho dinero el país, pero no todos pierden, ¿no? Hay quienes, aunque se pierda dinero, que son recursos públicos del erario, lo gana en negocios privados. Alguien ganó con lo de Mexicana. A alguien le pagaron tanto dinero. Algunos ganaron mucho dinero con lo de Mexicana. Algunos ganaron mucho dinero con lo de Dos Bocas. Algunos ganaron mucho dinero con el Tren Maya, ¿no? Y con el AIFA. Algunos, ¿no? Es decir, pierde el país, pero ganan los corruptos. Lo repito. Pierde el país, pero ganan los corruptos. Y esos corruptos son designados por asignación directa. Ya la verdad es que las licitaciones, este gobierno es el que menos ha usado. Bueno, digo este gobierno porque parece que todavía es el mismo, no notamos la diferencia cuando salió el anterior y cuando llegó la nueva, ¿verdad? Entonces, ya las licitaciones son cosa del pasado. Todo es asignación directa. Grandes. Bueno, hasta en los festivales de la Ciudad de México le dan asignación directa al papá de la vocera de la presidenta de la República, de ese tamaño. Si dicen que no ven conflicto de intereses. Bueno, así está el asunto, ¿no? Y pues sabemos lo que es el clan. Amílcar Olan, que vendía azulejos en Villahermosa, y de vender azulejos en Villahermosa, en el gobierno pasado empezó a venderle todo a las obras, desde balastro, medicinas para los hospitales, todo lo que se les ocurra era lo que vendía. Para los trenes, también no solo el balastro, sino también el transporte. Se dedicó a todo Amílcar Olan, que casualmente es muy amigo de los hijos de López Obrador. No vayan a pensar ustedes que es prestanombres, porque eso no va a pasar aquí. Recuerden que López Obrador sacó el pañuelito y entonces esas cosas ya no se dan, ¿verdad? Como el nepotismo tampoco ya se da. Aquí el hecho de que familias completas de la aristocracia obradorista estén en los puestos claves, pues no vayan a pensar que es nepotismo, ¿no? Porque yo creo que es complicado, porque por mucho menos, imagínense, decían que había mucho nepotismo en el Poder Judicial porque cargos que se lograban por exámenes de oposición
que necesitan mucho conocimiento, mucha experiencia, eran evaluados, decían que por eso había nepotismo, aunque se lo ganaban por un examen. Pero a quienes nombran familias con el dedo, ¿no? Sin ningún tipo de aunque no tengas ninguna experiencia, ¿no? Eso no es nepotismo. Así sea para acreditar la caquistocracia, que por cierto, caquistocracia es la palabra del año según el Times, ¿no? Según el Times, esa es la palabra de este año, o fue The Economist, ya no me acuerdo, pero bueno, el caso es que la palabra del año es caquistocracia, y caquistocracia quiere decir el gobierno de los más ineptos. Ya saben, 90% obediencia, 10% de capacidad. Y es lo que tenemos, y así también se garantiza que familias enteras pues estén bien. Había una frase que decían que era como la frase cínica del viejo régimen: vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Bueno, pues parece que ninguna de las familias obradoristas vive en el error, pero eso sí, van a hacer una ley antinepotismo. El chiste se cuenta solo.